Seguimos en esta tertulia de jueves 21 de septiembre de 2023, tertulia de la primavera, ¿eh? Estamos con Alberto Volonté, Esteban Valenti, Patricia González y Mariela de Marco. Hemos perdido a Volonté. Ya viene. Creo que fue a recargar. Ah, no, el termo no. No. Hoy no perdió el mate. Hoy no perdió la matera. La semana pasada había perdido la matera. Bueno, vamos con el segundo tema. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Luis Lacalle Pou llamó a seguir una libertad responsable internacional y propuso que los organismos multilaterales no recurran solo a sanciones, sino también a estímulos, de modo que los países que hacen las cosas bien tengan un mejor acceso a oportunidades. La intervención de Lacalle Pou, según lo establecido por la organización, se extendió por unos 10 minutos. Promediando su ponencia, el presidente destacó la situación económica del país. Se refirió a la creación de empleo, la baja en el desempleo, una inversión pública histórica en infraestructura y la llegada de inversión extranjera directa. Dijo que gran parte de esos réditos han sido reinvertidos, lo que marca en su visión una confianza importante en el país. Subrayó también que las finanzas públicas están ordenadas, la inflación es la más baja de los últimos 18 años, hemos podido, dijo, bajar impuestos y al mismo tiempo hemos hecho reformas que hace larga data se llamaban urgentes, como la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. Luego recordó el concepto de libertad responsable que su gobierno utilizó durante la pasada pandemia de COVID-19 e invitó a extenderlo a nivel internacional. Los uruguayos practican una muy preciada libertad responsable. Hoy temprano, cuando escribía parte de mi discurso, me acordé de lo que dije aquí en septiembre del 2021. El final de mi discurso decía que la pandemia había terminado por cuajar de que todos somos uno. Y por esta razón, de que realmente todos somos uno, es que hoy me quiero referir a la libertad responsable internacional. Está claro que nuestro bienestar como países independientes está indisolublemente vinculado al bien común. Esto hay que saberlo, hay que aceptarlo y, por supuesto, actuar en consecuencia. En ese momento, Lacalle Pou ingresó en la discusión del tipo ambiental que pautan este año el trabajo de la Asamblea General de la ONU. En primer lugar, celebró pertenecer a un país que se ha dado a sí mismo, dijo, la denominación de Uruguay natural, con energías renovables que superan el 98%, importante reforestación y procesos productivos sostenibles. En este punto subrayó que nuestro país emitió recientemente un bono de deuda sostenible que se basa, dijo, en premios y castigos, según se cumplan los parámetros establecidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. A partir de ese ejemplo, resaltó la importancia de no aplicar solo sanciones, sino sobre todo estímulos. Estamos convencidos, que entendemos que este mismo sistema de premios y castigos debería aplicarse en los préstamos internacionales, en el acceso a mercado, en las cuotas, en los aranceles. Para ejemplificar el motivo de su iniciativa, Lacalle Pou se refirió al pecado de hacer las cosas bien. Bueno, nuestro país ha logrado un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importante. Y obviamente que no quiero dejar de compartir el espíritu por el cual fueron creados estos mecanismos. Creo que tenemos que rediseñarlos, porque de alguna manera no estimula que los países crezcan, si sostengan, si que pierden ese acceso a estas condiciones. Lacalle Pou aclaró que Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados. Simplemente dijo, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia, y eso significa nada más y nada menos que mejorar el acceso a oportunidades. Apeló. Bueno, ¿cómo vieron este discurso? ¿Qué impresión les dejó la presentación del presidente de la República en este foro internacional? Los escuchó.
¿Quién quiere arrancar? Mariela, dale. En líneas generales, la verdad me gustó, en líneas generales. De repente yo hubiera preferido que hiciera otros énfasis. Por ejemplo, me llamó la atención que no hablara de la cuestión de que la comunidad internacional no está logrando a todas luces lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que me parece que es un tema bien importante. A mí, yo dudo mucho que podamos decir que objetivamente vivimos en un mundo mejor, porque bueno, es verdad, vivimos en un mundo mejor respecto, qué sé yo, al de la Segunda Guerra Mundial, por decir así, o el de la Primera, que fue salvaje y cruenta, o tragedias anteriores. Pero estamos viviendo en un mundo que tiene problemas muy desafiantes. Uno es el de la desigualdad, que explica las migraciones tremendas que están viviendo, que está viviendo el planeta, la falta o la poca solidaridad de los países más desarrollados para comprender esa situación y actuar en consecuencia. Creo que es un tema grave. Creo que hay crisis de la democracia. Hoy alguien hablaba de eso, muy, muy llamativas, porque se están produciendo en lugares donde las democracias estaban consolidadas, como es el caso de Estados Unidos, con todas las actitudes de Trump y sus seguidores, o el caso de Israel, que es un caso extraño donde aparecen amenazas a la separación de poderes, en fin, toda una serie de cosas que yo creo que son preocupantes y que no indican que estemos viviendo en un mundo mejor. Y además la crisis climática que digamos que no terminamos de empezar a ponerle fin, digamos, ¿no? Es decir, seguimos tomando acciones que no están resolviendo el problema y el problema sigue. Después hubo cosas que me gustaron un poco más. Creo que de esas destacaría, y termino ahí, la cuestión de que todos somos uno. Creo que eso, coincido con él en que todos somos uno, no necesariamente que eso venga como enseñanza de la pandemia, pero también. Y bueno, entonces capaz que lo que uno deba exigirle a la comunidad internacional es más aplicación práctica de ese principio de que todos somos uno y de que acá nadie se salva si hay gente, qué sé yo, muriendo en pateras en el Mediterráneo o intentando cruzar el río Bravo. ¿Los demás cómo lo vieron? Sí, a mí me parece que los discursos en las Naciones Unidas en general marcan un poco, a veces no, a veces uno se entera por un reel de Instagram o de TikTok los 2 minutos de lo que pasó y quién dijo algo interesante y no se entera de nada más y pasa sin pena ni gloria. A veces hay algunos discursos que trascienden, ¿no? Y que creo que en el caso de Mujica fue, no sé si se acuerdan, pero hubo un discurso que trascendió el tiempo, ¿no? O sea, hay gente que hace grandes alocuciones y gente que... Me supongo que debe ser una cosa difícil, humanamente pararse ahí. Me parece que nadie te está escuchando del todo. Es muy importante lo que estás diciendo. No es un punto cualquiera, digamos, ¿no? Yo, por supuesto que comparto algunas de las cosas que dijo el presidente y no comparto otras, pero me parece que eso es parte de la vida. Tengo como comparto una cosa que me parece importante decirla, que es sobre la cooperación. Seguro que si nos sentamos a ver cuáles son los puntos que hay que transformar y cómo y desde dónde estamos en desacuerdo, desde lo que creemos unos y otros de lo que tiene que cambiar sobre la cooperación. Pero es verdad, y yo no creo que las sanciones sean porque hacemos todo bien. No comparto mucho el diagnóstico, pero es verdad que hay que volver a discutir cómo se asigna la cooperación internacional. Y creo que en la cumbre de la Amazonía también se discutió eso, ¿no? Cómo se asignan los fondos internacionales. ¿Para qué? Bueno, a mí me gustaría que hubiera una redistribución que nos contemple países que fuimos colonia también, distintos, digamos, y que analice desde lugares distintos los puntos de partida distintos que tenemos y las deudas históricas mundiales, que eso, por supuesto, que no está en discusión. Yo, un poco también una preocupación que tengo en general es cuando los países, y creo que este fue el caso del presidente, lo escuché en algunos análisis estos días, de
bueno, habló para adentro, ¿no? Yo nunca entendí mucho lo de la libertad responsable, capaz que es porque es una referencia al liberalismo que es algo que no me lo termino de poder poner en el cuerpo, entonces como no me gusta, capaz que no lo puedo entender del todo, pero no termino de entender lo que quiere decir con la libertad responsable, menos la libertad responsable internacional, o sea, no lo entendí. No lo entendí y no lo entiendo. Yo creo que ahí en esas discusiones y en esos debates hay algo interesante que es las vertientes de pensamiento internacional se paran y se posicionan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Lula tiene un planteo, Petro tiene un planteo, hay planteos que se hacen desde las izquierdas, hay planteos que se hacen desde las derechas también, ¿no? Yo creo que Bolsonaro nunca le dio mucha bola y no hizo buenas alocuciones, pero que las derechas no democráticas tienen planteos complejos. También. Por eso. Y me parece que la derecha democrática liberal, ¿no? Macron, ¿no? Ahora se vio mucho el vínculo entre Macron y Lacalle, tiene una necesidad de tener un posicionamiento común, ¿no? Porque yo prefiero la derecha democrática, eso quiero decirlo, en esto de la creencia en la democracia, yo prefiero que haya una derecha democrática con la que yo pueda discrepar profundamente. Creo que tenía oportunidad ahí el presidente de hacer un planteo un poco más de vuelo intelectual, porque él tiene un planteo intelectual que yo no comparto, pero que él lo puede hacer, digamos, ¿no? Quiero decir, él podría haber hablado de su discurso sobre Hobbes y un poco más de filosofía política, porque si fuiste a pedir plata, no te la van a dar ahí, o sea, no es el espacio en el que vos negociaste si te dan más plata o no, es el espacio donde uno puede poner, me parece a mí, los presidentes ponen posicionamientos políticos que pueden tener o marcar una tendencia internacional, y yo creo que eso no lo logró del todo. Y un poco me rechina esto del pequeño país modelo, hablar del país como una excepción, no sé, me rechina, pero porque me parece que no lo veo desde el mismo lugar, no comparto eso. Y lo del sostenible y que las cadenas de producción son sostenibles, no es verdad. ¿Es verdad que nosotros tenemos un posicionamiento distinto sobre la energía? Sí, eso es verdad. Nosotros tenemos una matriz energética seguramente la más limpia de América Latina, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa. Otra cosa es que los modelos de producción nacionales sean sostenibles. Eso no es cierto. Es un deseo, puede ser una interpretación, puede haber políticas y el presidente puede plantear que está intentando tener políticas en ese sentido. No que lo sean. Y que el Uruguay natural es una marca preciosa, pero que no responde necesariamente a que seamos un país con sostenibilidad ambiental. ¿Los demás? Alberto, Esteban. Un presidente de cualquier país, cuando tiene que ir a la Asamblea General, busca, de acuerdo al país, Estados Unidos, Brasil, Argentina, o africanos, o donde sea, dar un discurso de acuerdo a la significación de ese país en la organización internacional. Por lo tanto, escuchar un discurso del presidente Lula, que para mí hizo un gran discurso, pese a que discrepo en algunas cosas, pero no puede ser que cuando uno analiza un discurso como el de Lula, que no es mi intención hacerlo acá, que fue un gran discurso, yo haga hincapié en mis discrepancias. Sería una arrogancia estúpida de mi parte, que cuando me ha parecido, porque las he tenido, las trato de dominar. Así que mis discrepancias no importan. Lula dijo un gran discurso, hubo partes que no comparto. Para mí Lacalle dijo un gran discurso como presidente del Uruguay. Dijo lo que tenía que decir un presidente del Uruguay. De ninguna manera derecha liberal, ni izquierda liberal, ni izquierda demócrata, ni derecha demócrata. Habló para mí, el presidente del Uruguay hizo hincapié en dos cosas que ya se dijeron. El tema de la libertad. En Voces recomiendo leer un reportaje de un filósofo español donde habla del tema de la libertad y la democracia, que es profundamente filosófico. Y dice, no hay libertad sin límites. Los límites de la libertad, aparte de que los pone la Constitución y la ley, la pone la
responsabilidad de cada ciudadano, desde su vida íntima, en la familia, en la convivencia, donde sabe que mis acciones libres deben respetar las acciones de los demás. Y aquel viejo dicho, mi libertad termina donde empieza la del otro, es sagrada. Cuando vino la pandemia, en un acto de humildad ejemplar, la calle, cuando le iba bien, el presidente de la calle, le iba bien el manejo de la pandemia, no dijo, moi, va bien porque yo la orienté bien, dijo, no. Los uruguayos ejercieron su libertad responsablemente, porque la esencia del tema de la pandemia era, ¿dejo en libertad a la gente o la obligo a quedar en su casa? Y él optó por dejar en libertad a la gente. ¿Por qué? Porque confió en que cada uno de los uruguayos íbamos a estar en libertad, pero responsablemente, pensando que yo podía contagiar a un amigo, a una amiga, a mi esposo, a mis hijos. Eso es responsabilidad, no estaba teñida de otra cosa. Y es una grifa hoy del país, no es del doctor Lacalle. El doctor Lacalle ha tenido la virtud de incorporar a la libertad lo que dice este filósofo español. Los límites de la libertad son, antes que la ley y la Constitución, nuestras responsabilidades como ser humano. Por eso te pareció bien que lo utilice como grifa en un discurso así. Muy importante, pero además en el tema de cooperación me detengo un instante. ¿Cuándo apareció la Corporación Internacional? Terminada la Segunda Guerra Mundial, en los 5 años posteriores, sobre todo bajo, digamos, el liderazgo de Nehru, desde la India en 1950, se formaliza lo que se llamó el tercermundismo. Y allí, ese tercermundismo, que se enfrentó a la organización post-Segunda Guerra Mundial, logra que se madure y se piense en las cooperaciones internacionales que, en primer lugar, se pensaron y se dieron para los países subdesarrollados. Esto era un cambio de mirada. Estados Unidos, terminada la Segunda Guerra Mundial, le dio mucha plata a Europa porque le interesaba comercialmente. Eso no fue cooperación. Cooperación y políticamente. Claro, le interesaba. En cambio, la cooperación era, los países subdesarrollados tenemos que buscar la manera de cooperar y con asistencia económica que salgan de la situación en que están. ¿Qué ha sucedido? Esto hace muchos años. Lacalle lo destacó, pero hace muchos años Uruguay ha ido perdiendo beneficios que le daban a los países subdesarrollados, porque gracias a todos los gobiernos, a todos, por lo tanto Colorado, Frente Amplio y demás, el país lentamente ha salido del subdesarrollo en lo que hoy se llama país emergente. Y todos los países, por eso Lacalle habló del bien común, todos los países que salieron del subdesarrollo pero están sufriendo problemas como tú señalaste. El mundo no anda mejor. El mundo tiene los problemas serios que no podemos dejar de ver. Pero hay cosas que están pasando. Y muchos países salieron del subdesarrollo y son emergentes. El Uruguay salió del subdesarrollo por el esfuerzo de muchos. Yo diría por la constante de sucesión de partidos políticos que han gobernado este país. Y él dice, ahí está el pecado. Así que como salimos del subdesarrollo con mucho sacrificio, no tenemos más derecho a la cooperación. Entonces lo que él propuso, y cierro, fue, tenemos que revisar las bases de una nueva cooperación internacional. Yo diría que él lo que está promoviendo es una integración universal para que por encima de las discrepancias, de los bloques, de la integración tal o cual, se vea que es muy importante seguir con cooperaciones en la medida que esas cooperaciones son para combatir los males que tú señalaste, Mariela. Esteban. Bueno, yo voy a unir un
poco tiempo que tengo, el discurso de la calle con el de Guterres, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, porque hay una constante que es así: cada asamblea tiene su tema y tiene su perfil, pero hay temas generales. Es decir, lo primero, cada presidente le da más o menos importancia en hacer propaganda de su país. A pesar de que cuesta mucho, por una razón, porque no sé si ustedes han visto las imágenes de las asambleas generales, dan miedo, excepto cuando hablan los número uno, que son muy pocos, no o alguno que no es número uno, yo qué sé, porque lo tiene una gran expectativa, no hay nadie. Entonces vos tenés que pensar que en el Uruguay el discurso va a tener su impacto, pero después, olvídate. Entonces, yo sobre la parte del el diseño o digamos o la pintura que hizo la calle de situación uruguaya, podía tomar tema por tema y discutirlo, pero es lo que va a hacer un presidente, es decir, no va a ir a contarse las cosas que andan mal, no va a ir a hablar de caso Astesiano, es obvio, ni de la seca, ¿tá? Aunque vamos a tenerlo claro, si había alguien que podía llevar un ejemplo concreto de lo que es el cambio climático, y que es una cosa que es para todos, es el hecho de que un país como este, lleno de agua y que nunca tuvo ese problema, había enfrentado una situación única. Ahora, ¿qué pasa? Después hay una constante, ¿no? Es decir, es una visión desde el punto de vista totalmente lícita. Yo no creo en la maldad de alguien porque... Creo en la maldad de un nazi, creo en la maldad de un fascista, creo en la maldad de los extremistas. Pero yo puedo tener una diferencia, y la tengo de fondo, filosófica, política, cultural, pero no es por maldad. Yo no creo que nadie haga las cosas por maldad. Ahora, está claro que es el discurso sobre el tema de la cooperación, sobre el tema de comercio, etcétera, es un discurso desde una visión que yo no comparto. Y las ausencias que decía Mariela tienen que ver con eso, tienen que ver con sensibilidades. Es decir, es notorio que en el discurso, por ejemplo, no existió el tema de que las Naciones Unidas, lo que decía Guterres, ya no es capaz de resolver casi nada. Es una caja de resonancias, pero tiene muy poca. Si yo les digo que Bill Gates financia el 80% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, a ver, uno puede decir que qué generoso Bill Gates, y después sabe que Bill Gates tiene participación en todos los principales grandes laboratorios del mundo. Bueno, ya es una contradicción importante. No digo que la vaya a decir la calle, pero digo, el hecho de que no exista el tema crítico, primero que no creo que estemos en un mundo mejor, no lo estamos. No hay ninguna indicación que lo demuestre. Ayer leí un informe suizo basado en el Credit Suisse, a ver, no así que Credit Suisse le vino una fiebre de izquierda, que muestra cómo evolucionó negativamente la concentración de la riqueza en los sectores de mayores de edad, porque el Credit Suisse lo hace sobre 4.600 millones de personas mayores de edad. Lo que empeoró es una barbaridad. Lo que empeoró es una barbaridad. Entonces, un mundo que tiene esas realidades, ¿tá? Que en el Uruguay no tiene esas dimensiones, pero tiene una tendencia, ¿tá? Es decir, tiene una tendencia. Pero un mundo que no ha crecido, que no está creciendo a los niveles necesarios, un mundo que tiene 100 millones de refugiados. Es decir, son temas que, planteados desde lado, también dan una imagen del país, también dan una imagen de sensibilidad, también dan una imagen de algunos temas que exigen una elaboración cultural, intelectual diferente, que la calle la tiene, lo podría hacer, pero tiene otra sensibilidad, ¿tá? Y entonces yo la respeto, es en un ámbito internacional, a ver, es notorio que le ha dado una importancia a la actividad internacional muy grande por la cantidad de viajes que tiene. A mí me parece muy bien que vaya al aniversario del golpe en Chile, todas esas cosas me parece muy importante. También quiero decir una cosa, los resultados no se van a ver, porque esos planteos sobre la cooperación que tú tienen una contracara. Tiene decenas de países que te dicen, no, pará, nosotros sí tenemos derecho porque estamos en el subsuelo. Exacto. Y hay países muy inteligentes que saben cómo lo resolvieron, haciendo ellos cooperación con los países más débiles, como hace el Uruguay sobre el tema de los cascos azules,
y logrando cooperación de otros países para cooperar con países más débiles. Pero eso es una visión que tampoco tuvimos nosotros. Tampoco la tuvimos nosotros como Frente Amplio. Es decir, yo le digo al revés, ojalá, muchachos, nos alejemos cada vez más de las condiciones para tener cooperación. Sí. ¿Por qué? Porque en general son muy, pero muy malas como país. La calle está de acuerdo contigo, por eso dijo que hay que reprogramar los sistemas de cooperación. Él cree que nos tratan con injusticia y digo, míralo desde el punto de vista de Haití, te vas a dar cuenta que no. No. La calle o de Sudán. No se detuvo. Es decir, la calle pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Lo que dice que la cooperación existió. Los países, no solo Uruguay, que salieron del subdesarrollo. Todo lo que dijo. La teoría de la dependencia esa hay que discutir desde el punto de vista en el que uno se para. Yo no comparto el enfoque que uno deja de ser subdesarrollado porque recibe 4 pesos de la cooperación internacional. Eso no es verdad. No, nadie está diciendo eso. Digo, universalmente, la política de cooperación que existió y que la calle pide reformular sostuvo las diferencias. No, porque no se detuvo en eso, porque la forma en que se otorgaba la cooperación después de la Segunda Guerra Mundial fue diferente. Lo que yo quiero decir que hay un dato que seguramente ustedes saben, y con esto no digo que el mundo es mejor, pero los niveles de pobreza en el mundo han bajado sustancialmente. No lo digo yo, por cierto. Informes Naciones Unidas, que googleen ya, que hay un informe de Naciones Unidas que está probado que se redujo los niveles de pobreza universalmente. Y con esto no quiero decir que el mundo es mejor. Bueno, mira, en América Latina en los últimos 4 años aumentó. ¿Vamos a discutirlo en la próxima tertulia? Jueves que vamos, lo dejamos planteado. Patricia González, Esteban Valenti, Mariela de Marco, Alberto Volonte, gracias a los 4. Nos reencontramos en breve. Un gusto.